Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El último versículo que comentamos era el versículo 10. Bueno, entonces recordemos que Pablo de Filipos huyó a Tesalónica, que allí estuvo igualmente predicando, como es su norma, primero en la sinagoga, y vuelve a ocurrir una persecución fuerte y San Pablo tiene que marcharse rápido. Pero da la impresión como que él no queda contento porque no ha acabado de formar bien a los cristianos de Tesalónica, y por lo tanto lo que hace es marcharse a un pueblo, a Berea, que es a unos 80 kilómetros hacia el oeste, en un sitio que está fuera de lo que sería la vía principal. Sin duda alguna, porque allí piensa que está un poco a escondidas, a trasmano, y allí podrá estar un tiempo, y sin duda alguna él pensaba volver otra vez a Tesalónica para acabar de completar lo que no había podido hacer. Por ejemplo, fijémonos con lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses, sin perder el libro de los Hechos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, físicamente, mas no de corazón, ansiábamos con ardiente deseo ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pablo, desde Berea, intentó una y otra vez volver a Tesalónica, pero dice que Satanás se lo impidió, es decir, las circunstancias eran imposibles, porque podemos pensar, por algo que se dice en la misma carta, si quieren en el versículo 14 de este capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses: porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Si nos fijamos, según ese texto, parece que tenemos que pensar que la comunidad cristiana que se había formado en Tesalónica se vio perseguida igualmente. Quizás no, digamos, con tanto furor como a San Pablo se le persiguió, que tuvo que marchar, pero la persecución continuó. Y posiblemente esto hizo que, y quizás algún otro motivo más, que Pablo no pudiera realizar su idea de volver otra vez a Tesalónica, sin duda alguna para acabar de formar a los cristianos que habían quedado allá. Bueno, volvemos entonces al capítulo 17 de los Hechos y leamos los versículos 11 y 12. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica, y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron, pues, muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas, y no pocos hombres. O sea, fijémonos que aquí en Berea encuentra una actitud totalmente distinta de lo que ha encontrado hasta ahora entre los judíos, porque como siempre en Berea lo primero que ha hecho es ir a la sinagoga. Pero claro, a la sinagoga iba los sábados, que era el día que se reunían los judíos para sus oraciones. Y nos dice que ahí en Berea esos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, es decir, se ve que son personas sinceras que quieren realmente conocer a Dios y amar más a Dios. Y quieren saber si efectivamente lo que dice Pablo es cierto. ¿Y cómo lo averiguan? Pues tenían la Biblia. Eran judíos, conocían la Biblia. Y por lo tanto, fijaos que diariamente consultaban las Escrituras. Es decir, no solo iban el sábado y se encontraban con Pablo y lo estudiaban, que era el día normal en que se reunían los judíos para su oración, como nosotros los domingos, sino que cada día, diariamente, lo cual demuestra un gran interés, porque sacaban tiempo. Seguramente también tenían su trabajo, ¿no? Pero diariamente, con interés, buscaban en la Biblia contactar, digamos, contrastar lo que decía San Pablo con lo que decía la Biblia, para ver si efectivamente Jesús es
el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, porque pensemos que cuando habla de las Escrituras, evidentemente se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recién se estaba empezando a escribir. Y como consecuencia de ese interés sincero por estudiar a fondo y averiguar a fondo por ellos mismos si lo que decía San Pablo era cierto, como digo, comparándolo con contactando y buscando los textos relativos a lo que decía San Pablo en la Biblia, la consecuencia que fue, pues que muchos judíos se convirtieron. Y no solamente muchos judíos, sino que se nos dice que también personas, digámoslo, paganos, seguramente simpatizantes con los judíos, se convirtieron. Y además, por lo que nos dice, eran personas de un alto nivel social, mujeres y algunos hombres. Se dice que eran distinguidos, personas distinguidas, personas, diríamos nosotros, quizás de la nobleza. Sería quizás la manera como nosotros lo expresaríamos. Por consiguiente, vemos que aquí en Berea el ambiente es propicio para conocer a Jesucristo. Están abiertos y por lo tanto Dios ha abierto un camino donde puede haber muchas conversiones, pero el enemigo eso no lo puede soportar. Y fijémonos cómo continúa en los versículos siguientes. Podemos leer desde el versículo 13, del 13 al 15. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. O sea, aquí vemos que los judíos de Tesalónica, cuando se enteran que en Berea está Pablo predicando y que le hacen caso, no lo soportan. Y por lo tanto, se lo dice que va un buen grupo, cuando lo saben los judíos de Tesalónica, que en Berea se anunciaba la palabra de Dios, vinieron allí y ¿qué hacen? Agitan a la plebe, al pueblo que no reflexiona, que se convierte en masa y por lo tanto es manipulable, ¿no? Entonces lo alborota y se encuentran nuevamente que los cristianos de Berea, por aquellos que han venido de fuera, se ven igualmente perseguidos. Y aquí sí que tenemos un texto que nos dice que quien se marcha es simplemente Pablo. Es decir, se ve que al que más perseguían, porque sin duda alguna era el que llevaba la voz cantante, era Pablo. Y por lo tanto, de momento, Silas y Timoteo se quedan en Berea. No sabemos hasta cuándo, pero sin duda alguna, si se quedan es para acabar de completar la formación de estos cristianos de Berea. Pero en el versículo 15 se nos dice que lo condujeron hacia el mar, por el camino del mar. No sabemos, pensemos que Berea está apartada del camino principal y hacia el interior. Entonces no sabemos si le condujeron hacia el mar para despistar a los que perseguían o si de hecho las personas de Berea le acompañaron por tierra. Es decir, fijémonos que desde Berea, no tenemos aquí un mapa, desde Berea le acompañan hasta Atenas, es decir, hay unos cuantos kilómetros, supone bastantes días, sobre todo si se hace a pie. Pero si le acompañaron hasta el mar para allí embarcar, no tiene sentido que este grupo de cristianos le acompañen hasta Atenas. Lo lógico sería que le acompañaran hasta el barco y se volvieran. Pero sin embargo dice que le acompañan hasta Atenas, con lo cual parece ser que tenemos que deducir que le acompañaron por tierra, que fueron por tierra.
lo cual supone unos cuantos días de camino. Y tiene su lógica, porque como que Pablo tiene conciencia de que no los ha acabado de formar, pues estos cristianos, al acompañarle, Pablo les podía seguir formando. El hecho es que tenemos que Pablo, de esta manera, acompañado por estos cristianos de Berea, llega hasta Atenas. Se va a encontrar aquí San Pablo con un ambiente totalmente diferente del que hasta ahora ha encontrado. Porque aunque Atenas entonces no tenía la importancia política de tiempos antiguos, pero ciertamente era el centro cultural de la cultura griega. Y como veremos, pues con muchos filósofos, muy amigos de pensar y de deducir. Hay quien dice de hacer gimnasia intelectual. Y ahora se va a encontrar San Pablo con ese ambiente, un ambiente pues intelectual, más formado o menos formado, pero sí con esa inquietud, ¿no? de pensar y de razonar y de buscar noticias nuevas. Veamos los versículos 16, podemos leer del 16 al 17. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. O sea que aquí nos encontramos con San Pablo, un enamorado de Jesucristo, una persona que conoce la trascendencia de la fe en el único Dios y por lo tanto la trascendencia y la importancia enorme de creer en Jesucristo y el mensaje cristiano, se encuentra en un ambiente, diríamos, totalmente superficial y en el que pues predominan los ídolos. Un ambiente de personas que podríamos decir, como veremos, quieren agradar a los dioses, pero con esa mentalidad pagana. Y San Pablo se siente impotente, es decir, fijémonos que San Pablo dice que se consumía. ¿Y por qué San Pablo se consumía? ¿Por qué estaba con esa actitud interna de preocupación y de sufrimiento? Pues porque amaba a aquellas personas y amaba a Dios. Y por lo tanto le dolía ver esa situación de increencia, de superficialidad, que se traduce en una conducta también no correcta y que no podía hacer nada. Se siente impotente. Porque, ¿qué hace él? Hace todo lo que puede. El sábado se va a la sinagoga, puesto que vemos que hay igualmente judíos allá. Y le discute a los judíos. No se sabe si se convirtieron o si no se convirtieron, si hubo enfrentamientos, no se nos habla. Pero parece ser que no hubo conversiones. Y luego se iba al ágora. El ágora era, podríamos decir, la plaza pública donde la gente se reunía, donde la gente estaba y discutía. Entonces, él se iba allí y con todos los que se encontraba le hablaba. O sea, se consumía y veía la necesidad de sacar a aquella gente de aquella ignorancia y de aquella situación de extravío. Y quizás podíamos plantearnos nosotros, y a nosotros nos afecta ver personas que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios. A nosotros nos afecta ver personas que siguen ideologías paganas, ideologías totalmente equivocadas y alejadas de Dios. Porque fijémonos que si nos da igual, sería señal de que no amamos a Jesucristo porque Jesucristo ha muerto por ellos y de que no amamos a los hermanos. Por lo tanto, nos da lo mismo. San Pablo no, San Pablo se consumía viendo ese ambiente de paganismo y que su palabra no prendía. Pero fijémonos cómo nos describe un poco los versículos siguientes la situación de aquella sociedad ateniense. Versículo 18 al 21. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían:
¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra pasaban el tiempo sin en decir u oír la última novedad. Sí, aquí tenemos que en ese interés de San Pablo por dar a conocer a Jesús, aprovechando allí las reuniones en el Ágora, pues llega un momento en que hay estos filósofos, y aquí se nos habla en concreto de unos que son los estoicos y otros los epicúreos. Eran dos corrientes filosóficas diferentes. O sea, los epicúreos, diríamos, eran más bien materialistas, que pensaban que, bueno, que había que disfrutar de esta vida y pasárselo lo mejor posible. En cambio, los estoicos tenían un sentido, digamos, del deber. Y entonces ellos, aun cuando eran también en cierta manera materialistas, pero tenían un sentido más panteísta. Es decir, el panteísmo saben aquello de que, bueno, todo es Dios, ¿no? Y entonces tenían un gran sentido del deber, de forma que se insistía entre ellos el hacer lo que hay que hacer por encima del sufrimiento o del dolor que pudiera padecer. Como si quedaran indiferentes del dolor. Es decir, son dos corrientes totalmente opuestas. Una, pásalo bien, y otra, sobre todo, el deber, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con un sentido más poético, más, no sé, más místico, si queréis, de este sentido pagano. Pero ambos estaban inquietos escuchando a Pablo, y fijémonos hasta dónde llegaba su superficialidad. Porque le dice, quieren saber que habla de esos dioses, fijémonos que lo dice en plural. Parece que es predicador de divinidades, plural, de divinidades extranjeras, y a San Pablo lo tratan de charlatán. Todo esto nos da una idea del interés con que Pablo hablaba a todo el que se encontraba. Es un charlatán que nos está hablando de divinidades que no conocemos, que son extrañas. Y como que nos dice que allí todos los atenienses, incluso los que no eran atenienses, digamos, porque no eran griegos, sino porque eran incluso forasteros, pero que residían allí, lo único que les interesaba es saber la última novedad, escuchar esa última novedad y comunicarla, esa única novedad. Por lo tanto, nos traen noticias nuevas, tienen mucho interés en saber qué es lo que quiere decir. Y por lo tanto, pues quieren que abiertamente se lo explique, diríamoslo así, de una manera oficial. Y por lo tanto, pues se lo van a llevar al Areópago, donde se reunían. El Areópago, antiguamente, digamos, era el lugar donde residía, podríamos decir, quizá el Senado de Atenas, ¿no? Donde se discutían los problemas fundamentales. Pero después, en tiempos de San Pablo, se llamaba Areópago porque en principio era una colina, un edificio encima de una colina, ¿no? Después ya era en la misma, diríamos así, soportales de esa plaza del Ágora. Allí es donde se reunían, y seguramente fue allí donde Pablo pronunciará este discurso que ahora vamos a poder ir comentando. Empecemos por los versículos 22 y 23. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. O sea, fijémonos un poco en la actitud de San Pablo. Él se da cuenta que está ante unas personas que lo único que hacen es razonar, ¿no? Tipo intelectual, hacer gimnasia intelectual.
Por lo tanto, trata de acomodarse a su mentalidad para de esta manera intentar despertar su interés y su atención. Y entonces se ha fijado pues que entre tantos altares como hay en la ciudad de Atenas, a tantos dioses diferentes, pues por si acaso había alguno a los que no le tenían un altar y un lugar de culto, pues habían puesto uno en el que ponían al Dios desconocido. Entonces él vio este culto al Dios desconocido y parte de ahí. Entonces le dice, pues yo os vengo a anunciar a ese Dios que vosotros no conocéis, a ese Dios desconocido. Continuamos, versículos 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, Él que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Por lo tanto, les va a hablar de ese Dios que ellos desconocen. Y fijémonos qué es lo que dice de Dios. Yo no sé si se acuerda de los discursos de Pablo cuando hablaba en la sinagoga y anunciaba a Jesucristo en la sinagoga. Recordemos que en el caso de cuando habla en la sinagoga, él, para anunciar a Jesucristo, parte de lo que ha dicho Dios en la Sagrada Escritura. Es decir, parte de la revelación. Porque los judíos conocen la revelación y creen en ese Dios único. En el caso de Atenas, tenemos a unas personas que creen en muchos dioses y unas personas que, por lo tanto, no conocen la revelación, no conocen al Dios único. Por lo tanto, lo primero que tiene que predicar San Pablo es ese Dios único, que es el que lo ha creado todo. Y por lo tanto, fijémonos con qué habilidad y qué bien estructurado tiene este discurso. Lógicamente, Lucas lo ha resumido. Aquí tenemos las ideas principales. Por cierto, que hay algunos autores que han puesto en duda de que realmente este discurso fuera de San Pablo, que a lo mejor fue San Lucas el que se lo inventó, por decirlo así, sacando las ideas. Pero sin embargo, y esto es interesante, en la medida que se ha profundizado y leído y estudiado y comparado con otros escritos, etcétera, ¿no? Precisamente ese estudio ha demostrado que efectivamente esto es de San Pablo. O sea, muchas veces ocurre esto, ¿no? Cuando surge digamos, un rechazar, un negar algún hecho que está narrado en la Biblia, el estudio de esa negación lo único que hace es confirmar que efectivamente aquello es así. Pues ciertamente no hay duda de que esto es un discurso hecho por San Pablo. No olvidemos que San Pablo era un hombre culto, que había estudiado. No era como San Pedro, que era un pescador, o como San Mateo, que era un cobrador de impuestos. No, Pablo era un hombre culto, un hombre que había estudiado. Y por lo tanto vemos que tiene muchos recursos. Sin duda alguna también es muy inteligente y, por supuesto, Dios le iluminaba. Y entonces fijémonos que se va a valer de escritos de los mismos griegos. Cita, ahora hemos visto que ha citado a un poeta del siglo VI, si no recuerdo mal, antes de Cristo, y luego veremos que citará a otros dos. Pero ¿qué les dice? Que ese Dios que ellos desconocen, sin embargo, es el Dios que ha creado todo cuanto existe. Y que ha creado todo cuanto existe y toda la humanidad la ha creado de una única pareja humana. Y de allí ha ido saliendo, dice, todas las razas y todos los pueblos. Por lo tanto, todos dependen de Dios. Pensemos en aquella idea pagana de que cada pueblo tenía su Dios que lo había creado. San Pablo dice no.
Es el único Dios el que lo ha hecho todo, y de uno solo ha sacado todos los pueblos, todas las razas, todos los idiomas, por decirlo así, ¿no? Y Él mismo es el que da la vida a todos, y es el que ha creado todo. Es decir, el Dios de los dioses, que dirían alguien, ¿no? El que ha creado todo cuanto existe. Y Él mismo es el que ha fijado las estaciones, es decir, nosotros tenemos las distintas estaciones del año, tenemos las lunas, los que contaban el tiempo por lunas, etc. Todo eso lo ha hecho Dios. Es decir, todo lo que los hombres, con su inteligencia que se le ha dado Dios, van descubriendo en la naturaleza, todo eso lo ha hecho Dios. Esto se puede aplicar igualmente a nosotros. Cuando hoy avanza tanto el estudio de la técnica, pues la técnica avanza porque van conociendo leyes que existen en la naturaleza que la ha hecho Dios, que es lo que nos dice aquí. Todo eso lo hizo Dios, ¿no? Y todo eso lo hizo ¿para qué? Fijémonos en el versículo 27. Para que busquen a Dios, siquiera a tientas le hallen, que no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, ese Dios creador de todo cuanto existe es un Dios cercano. Porque, citando ese poeta griego, le dice, porque somos hechura suya. Y por tanto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Fijémonos que esta es una definición fantástica de la presencia de Dios y de nuestro ser, digámoslo así, sumergido en Dios. Porque si en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿qué está diciendo? Pues que Dios nos envuelve y Dios nos penetra. Y todo lo que tenemos es obra suya, porque de Él somos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Si existimos es porque Él nos está dando el ser. Es decir, pensemos que es, por lo tanto, una visión, una definición de Dios fantástica. Sería bueno que pudiéramos, a solas, delante del sagrario, mejor todavía, reflexionar en esta realidad. Estamos, podríamos decir, como si cogemos una esponja y la ponemos en el mar, o la sumergimos en una bañera llena de agua, es igual. ¿Dónde está el agua? Fijemos que el agua está alrededor, por arriba, por abajo de la esponja, pero también por dentro. El agua penetra la esponja. Pues así somos nosotros. En Él estamos sumergidos, como una esponja en el agua. Y por consiguiente, estamos sostenidos por Él. Y podemos encontrarlo, porque no está lejos. Siquiera, dice, a tientas lo podemos encontrar. Ahí, San Pablo, esta idea de San Pablo la tenemos también en la carta a los Romanos. Si quieren, busquen en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 19 al 20. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo visible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Es decir, observemos que nos dice San Pablo, que coincide con lo que dice aquí. La idea es la misma. Aquí les dice que lo pueden hallar a tientas porque en Él estamos, somos, existimos, etc. En Él vivimos. Y en la carta a los Romanos, ¿qué dice? Que el que no cree en Dios no tiene excusa, porque lo invisible de Dios se ha hecho visible a través de la creación, su eterno poder y su divinidad. Por lo tanto, partiendo de la razón, observando las criaturas que ha hecho Dios, se puede conocer a Dios. Y es lo que les dice aquí. O sea, Dios no los ha dejado abandonados, les ha dado la posibilidad de que le conozcan. Y continuamos, volvemos otra vez a los Hechos. Versículos 29 al 32. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano.
Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. O sea, ¿qué continúa diciendo San Pablo, pues? Si nosotros somos linaje de Dios, somos, como ha dicho, porque somos linaje suyo, dice el poeta de ellos, de la cultura griega, pues si somos linaje de Dios, no podemos pensar que Dios sea semejante al oro o a la plata. Es decir, Dios no puede ser una imagen estática, una imagen hecha por manos humanos, sino que es un ser vivo, que es el que ha actuado y es el que ha hecho todo cuanto existe. Es decir, presenta cómo todos estos ídolos que ellos tenían, pues era fruto de la imaginación humana, pero Dios en sí no es así, y por eso dice: Dios hasta ahora ha disimulado. No teníais ocasión de salir de ese error, pero ahora ya Dios quiere que todos conozcamos la verdad, es lo que viene a decir. Y por lo tanto, ha enviado a San Pablo, pero ha enviado a San Pablo porque había enviado a alguien que no le dejan ni siquiera hablar más allá, si os fijáis, que dice que como que ya se acabó el tiempo de que Dios disimule y haga de la vista gorda, por decirlo así, a esos errores y a todas esas consecuencias morales. Ahora ya ha enviado a una persona para que nos conozca la verdad. Y la prueba de que esta persona realmente habla en nombre de Dios y viene con la autoridad de Dios es que lo ha resucitado de entre los muertos. Por tanto, que es una persona que ha muerto, y prueba de que es Dios el que lo ha enviado, lo ha resucitado de entre los muertos. Pero aquí se encuentra San Pablo de frente con una mentalidad que eso no lo acepta. Para los griegos, la resurrección de los muertos era inconcebible, porque pensaban algo así como que nuestra alma está ahora como en una especie de una jaula, y cuando muere se libera. Entonces, ¿volver otra vez a la jaula? No. Es decir, no creían en la resurrección, no lo aceptaban. Por esta mentalidad, al no creer en la omnipotencia de Dios y en la bondad de Dios, pues querían liberarse de todas las digamos, limitaciones y sufrimientos que nos causa el cuerpo. Luego, hablar de resurrección no entraba en sus ideas. Entonces, ¿cómo reaccionan? Pues como vemos, unos, cuando escuchan que habla de resurrección de los muertos, se acaba el discurso de Pablo, no lo dejan seguir, y unos se burlan, se ríen, diciendo: mira ahora lo que nos viene a decir, y otros salen con esa frasecita: bueno, eso ya te escucharemos otro día, ya hemos oído bastante. Ya han satisfecho su curiosidad. Porque pensemos que si se llevaron al Areópago a San Pablo para que les hablara de eso que iba hablando por la plaza, era sencillamente por curiosidad, era una noticia más, una novedad, y querían saber en concreto qué es lo que decía. Pero cuando le habla de la resurrección de los muertos, ya eso sencillamente les parece un absurdo, algo no deseable, por decirlo de alguna manera, con su mentalidad pagana. Y por consiguiente se acabó la curiosidad y se acabó el discurso de San Pablo. Y podríamos preguntarnos: ¿y entre nosotros la idea de la resurrección de los muertos realmente nos la creemos? ¿Realmente entra en nuestra perspectiva de lo que esperamos? Sin embargo, es el mensaje fundamental de Jesucristo, el mensaje fundamental del cristianismo. Que Cristo ha resucitado y que Cristo nos ha liberado de todas las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado, diríamos así, la más trágica, es la muerte.
Y Cristo ha venido a liberarnos de todo ello. En el Antiguo Testamento, creo que es en el libro de la Sabiduría, si no recuerdo mal, se nos dice que Dios nos creó para la inmortalidad. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entonces, la muerte ha sido vencida. San Pablo lo dirá de una manera preciosa en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y eso, que es el mensaje fundamental del cristianismo, muchas veces para muchos cristianos no cuenta. Está como aparcado. Cuando rezan el credo, cuando rezamos el credo, sí decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pero ¿y qué quiere decir eso, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sin embargo, insisto, es una verdad fundamental. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el mensaje cristiano muchas veces se reduce a cosas que están muy bien, que son acción social. A amar a los pobres, a amar al hermano, a ayudar a que haya en esta vida más paz, más bienestar, que todo está bien, que eso es verdad, eso también Dios lo quiere. Pero San Pablo nos dirá en la carta a los Corintios del capítulo 15 que si nuestra esperanza en Jesucristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Porque muchos, la mayoría de los problemas sociales y de los sufrimientos, no nos podemos librar de ello. Por lo tanto, ¿Cristo nos ha salvado de qué? Y yo pienso que sería bueno que lo pensáramos. ¿Vamos a resucitar? ¿Por qué? Pues porque Cristo ha resucitado. ¿Y qué significa que Cristo resucitó? Pues que su cuerpo ya no estaba en el sepulcro. Que el alma de Cristo se unió a su cuerpo y lo vieron y comió con sus apóstoles, nos dice San Lucas y nos dicen los otros evangelistas, y le pudieron tocar. Y Jesús dijo, veis que no tengo, que los espíritus no tienen carne y hueso como veis que yo tengo, y se hizo tocar. O sea, está con su cuerpo. Y nosotros resucitaremos con nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues es Dios quien lo va a hacer, y para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, crearme un problema de que es que ¿cómo va a resucitar si se ha convertido en polvo, si se ha dispersado el polvo, y ese cuerpo cómo va a poder volver otra vez a existir? Bueno, pero si Dios nos creó de la nada, ¿a Él qué le cuesta volver a reunir ese polvo? Es decir, como dijo el ángel a la Virgen, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, eso será. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. Y Dios no miente. Pero ellos se acabó y no quieren seguir hablando, oyendo hablar al apóstol. Vamos a terminar el capítulo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este discurso de Pablo? Los versículos 33 y 34. Así salió Pablo de en medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. O sea, fijémonos que este gran discurso bien elaborado por San Pablo, tratando de acomodarse a la mentalidad de ellos, diríamoslo así, que en realidad fue un fracaso. La mayoría se rieron, se burlaron y bueno, ya te hablaremos otra ocasión. Solamente consigue, sí, algunas conversiones. Entre ellas, un elemento muy importante, Dionisio, que era un areopagita, o sea, de los que dirigían en el Areópago. Hay quienes piensan, algunos escritos, de que este fue el primer obispo de Atenas. No sabemos. Luego también otra mujer, Damaris, y alguno otro. Pero esto, teniendo en cuenta el resultado de la mayoría de las predicaciones de San Pablo, es una pequeña cosa. Para nosotros ya es mucho, ¿no? Que después de una charla haya 4 o 5 conversiones, con una que haya ya es importante para nosotros, porque hoy día esas conversiones son muy limitadas, muy poquitas. Pero para San Pablo, con lo que él ocurría en sus predicaciones, esto es un fracaso. Y fijémonos que después de este fracaso de Atenas, San Pablo irá a Corinto. Eso lo veremos ya, Dios mediante, el próximo día. Pero esto tuvo que encoger el corazón de Pablo y sentirse que ante la cultura griega no tenía recursos.
Él ve que todo ese esfuerzo que él ha hecho para acomodarse no ha servido para nada. Entonces de aquí sacar una conclusión, y esto ya lo veremos, Dios mediante, y es que en adelante no quiere usar más sus conocimientos de literatura ni de, digamos, elocuencia, sino que sencillamente hablará de Cristo y de Cristo crucificado. Esta fue la consecuencia que él personalmente sacó de este fracaso en Atenas. Es decir, no se desanimó, sino que buscó otra manera de hacerlo. Le dolió, porque ya lo veremos, le dolió y la tentación al desánimo la tuvo, pero solo supo superar. O sea que si alguna vez nos parece que fracasamos, pensemos que sí, fracasó Pablo, que normal es que también nosotros fracasemos alguna vez, pero él no se desanimó, siguió, nosotros también, porque tenemos la obligación de seguir dando testimonio de Jesucristo.